Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, seguidores de Locos de Wall Street. Hoy tenemos un programón absolutamente brutal. Estoy convencido que va a ser uno de los programas que más os va a gustar. Lo sé porque ya he hablado con el invitado, he hablado con él, me ha contado lo que viene a contaros precisamente y es un tema que os va a apasionar. En Locos de Wall Street ya sabéis que nos gusta traer las voces más autorizadas del panorama financiero nacional y teníamos una que nos faltaba en esa muesca y por fin hemos podido cuadrar agendas y tengo el gustazo de presentaros a todos vosotros a Carlos Valcarreres. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Antonio, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Nada, muchas gracias a ti por aceptarla, por hacernos un hueco en tu apretada agenda. Vamos a hablar hoy con Carlos de inversión en valor, de forma de invertir, de generación de ideas, de su método y sobre todo yo creo que merece la pena que Carlos haga una presentación de su background porque ya os digo, de todas las personalidades que han pasado por Locos de Wall Street, me cuesta recordar un currículum como el de Carlos. Carlos tiene un currículum en la industria que yo creo que es todo un lujo, todo un honor que se pase por nuestro canal y que sobre todo estéis con papel y boli porque va a contaros muchas cosas de su método de inversor. Así que, Carlos, cuando quieras, te has preparado una slide, la voy a compartir Sí, y yo creo que tenemos que empezar por el principio. ¿Quién es Carlos sí. Valcarrers? Bueno, lo primero, yo creo que has puesto las expectativas muy altas, porque al final yo creo que el mérito es sencillamente que uno va cumpliendo años y bueno, como veremos ahora, pues serán ya algo más de 20 años. Lo más importante es lo que hago hoy, ¿no? Que hoy soy el gestor de My Investor Value, que es el fondo de inversión en valor que decidió lanzar el banco My Investor a finales del año 19 y que tuve la suerte de confiar en mí para llevarlo. Y bueno, es un fondo que en estos prácticamente 2 años de historia, pues hemos tenido la suerte que las cosas están yendo bien. A 12 meses bueno, esto ya sabes que un día para otro cambia, ¿no? Pero la semana pasada, o actualmente está el fondo número 1 de la categoría de fondos en valor a nivel global, que bueno, es una categoría que si tenemos en cuenta los europeos hay más de 1.000 fondos, con lo cual es algo que aunque sea, ¿no? Son 12 meses, yo siempre digo esto es de largo plazo, pero bueno, da una idea de la segunda idea que quiero dar, que es el valor del método, ¿no? Yo creo que lo que vamos a ver hoy es que para invertir bien, pues lo más importante es tener un método de inversión y respetarlo, ¿no? También hablaremos de que no solo hay que tener un método, sino respetarlo. Entonces, si te parece, yo creo que es muy importante que la gente entienda, como decía, que llevo 20 años dedicándome a gestionar fondos de inversión y un poco ver mi trayectoria sirve para entender el método actual mucho mejor, ¿no? Hay en mi carrera hay un hecho que yo creo que es muy, muy peculiar dentro de los gestores de fondos de inversión en valor, y es que yo realmente, mi formación después de la universidad, hago un máster de gestión de riesgos y yo empiezo yo soy de Zaragoza, había estado en Ibercaja hace unas prácticas de verano y tuve la suerte pues que decidieron contar conmigo y allí desarrollé los modelos de Value at Risk, ¿no? de VAR de la entidad bueno, tuve el privilegio de que me pusieran al frente de los fondos, la gama de fondos dinámicos, que eran los fondos de gestión long short, que porque te das una idea de cómo cambió mi trayectoria, yo siempre cuento que yo empecé a estudiar la carrera de medicina, tengo 3 años de medicina, y Qué fue una... curioso. Sí, perdón. Qué curioso, qué curioso. Sí, bueno, vengo de una familia de médicos y quieras o no, pues bueno, soy el hijo mayor y bueno, pues uno tiene, ¿no? Hay una saga en la familia y tiene cierta responsabilidad, pero bueno, ¿no? Yo lo que me creí que era las finanzas. Y cuento esto porque en la vida uno piensa, yo llegué a pensar que había perdido 3 años, la verdad es que fueron 3 años muy interesantes, pero es que luego con 30 años en Ibercaja estos fondos fueron un éxito y yo con 30 años estaba gestionando más de 1.300 millones de euros, ¿no? O sea, quiero Madre mía. decir, un primer mensaje que el largo plazo es largo plazo de verdad, ¿no? Y que todos nos equivocamos o tenemos que rectificar en el mundo de inversión en la vida y que lo que hay que sacar es siempre algo positivo de todo, ¿no? Entonces, volviendo a la trayectoria profesional, que es lo que importa, claro, cuando estás gestionando casi 1.300 millones con más de 1.300 con 30 años y los fondos van los primeros del ranking, pues bueno, tuvimos una oferta, el
que era el director de inversiones de Ibercaja, y yo para incorporarnos a Bevan Partners, que Bevan Partners, si lo está viendo gente joven, pues claro, no le sonará porque es una empresa que ya no existe, pero en aquel momento era el primer hedge fund que había en España, que lo había fundado León Bartolomé junto con BBVA, que era el principal accionista, y nos incorporamos como el segundo equipo en el año 2007. Esto es importante para entender que justo cuando dimos el salto a la independencia nos comimos la primera crisis en condiciones, ¿no? Habíamos empezado el 2002, pero yo creo que, vamos, yo en mi carrera ha sido la más grande. Bueno, por un poco abreviar, estuvimos allí. Esa fue una etapa en la que yo empecé a evolucionar de ser un gestor más de riesgos a entender la filosofía de inversión en valor. Te lo digo de una forma resumida, en 2008-2009 las cosas caían y te dabas cuenta que aparte de la gestión de riesgo uno tiene que saber lo que valen las cosas, ¿no? Luego ya hablaremos de eso, pero es fundamental para invertir bien, tienes que saber lo que valen las cosas. En el año 2013 fundamos nuestra propia gestora, ¿no? Bueno, fundamos pasamos a gestionar Lier de SICAV, que era la SICAV del patrimonio de la familia Lierta, tenía 37 millones de euros, y en el año 2019, que es cuando me fui yo, en esos 6 años llegamos a gestionar más de 400 millones, ¿no? Fundamos nuestra propia gestora, que era Augustus Capital, yo era uno de los 2 socios fundadores, y en el año 2000, y ahí, luego hablaremos de el concepto de creación de valor, ¿no? Que lo desarrollé durante esos años, y en el año 2019, pues bueno, yo me di cuenta que el método había que evolucionarlo, había que centrarse en el concepto de creación de valor, la teoría de las derivadas que lo haremos luego. Tuve un proyecto fallido junto con Singular Bank, fallido, pues bueno, por temas que, oye, el hombre propone y Dios dispone. Lo importante es que el fondo que gestioné, Value Strategy Fund, durante el tiempo que yo lo llevé, estuvo también liderando la categoría de fondos en valor. Luego tuve un periodo de no competencia, que fue un periodo largo. Al final tuve que estar un año, que ha sido probablemente el año más duro de mi carrera, sin gestionar. Y ahora estoy en el proyecto de My Investor, que como decía, pues el fondo va bien, ¿no? Entonces, yo para acabar con esta parte, lo que sí que quiero decir es que lo que voy a contar no es algo que yo haya aprendido en 1 mes o 2 meses. El primer mensaje es que esto de la inversión es un proceso de aprendizaje, y me gustaría lanzar un primer mensaje, y es que no se puede dedicar a invertir nadie que no tenga claro que se va a equivocar. O sea, el desarrollo de este método es fruto de que siempre he tenido claro que me iba a equivocar, y León Bartolomé, que era el fundador de Bevan Partners, una de las cosas que decía siempre es que había que estar enfocado, y cuando te equivocas, pues intentar entender en qué te habías equivocado. Esa es la fórmula de que no repitas el error, pero por lo menos que lo repitas menos veces, ¿no? Entonces, el primer mensaje es que en esto nos equivocamos todos, y la diferencia está entre quien es consciente de que se equivoca y quiere aprender del error y quien intenta ocultar el error, ¿no? Exacto. Unas veces se gana y otras veces se aprende. Sí, correcto. Muy curiosa esa parte de ese año sabático. Creo que bueno, sabáticos no, ¿eh? Sabático de gestionar. Seguro que eso te iba a preguntar. Seguro que estuviste aprendiendo, formándote, mirando, poniendo un poco en orden todo tu background. Ahora ya, claro, estos 4 años, tú piensas que es información pública, ¿no? Yo tenía un peso muy importante en la gestora, una gestora que ya tenía 400 millones. Pues hombre, yo últimamente no tengo menos reparo en decir que es evidente que por dinero no me fui, ¿no? Me fui por una convicción en que se pueden hacer las cosas mejor, y afortunadamente en estos 4 años los números están ahí, ¿no? Pero el año ese es un año muy duro, ¿no? Tener un fondo, ¿no? Value Strategy Fund era un fondo que tenía casi, cuando me fui yo creo que estábamos en los 40, 50 millones, y el fondo estaba 25, 26% arriba, con las bolsas ligeramente en negativo, ¿no? O sea, hicimos una outperformance teniendo que pasar la etapa del COVID, que fue una etapa muy dura en la que, de hecho, nosotros lo empezamos a hacer bien, pero la gestión en valor más tradicional todavía no lo hacía bien, ¿no? Fue el año siguiente cuando ya empezó el value más, llamémoslo más deep value, lo empezó a hacer bien, y nosotros lo empezamos a hacer bien, como comentaremos luego, pues por el desarrollo de la teoría de las derivadas, ¿no? Y bueno, luego ese año es un año en el que te dedicas a leer mucho. Más que de libros, yo también digo que llega un momento en el que uno tiene que tener una fase de autoaprendizaje, ¿no? Entonces, yo leí mucho luego hablaremos de tendencias estructurales, de todo lo que es electrificación y sostenibilidad, dediqué mucho tiempo a entender bien cómo va a ser todo el proceso de electrificar la economía y cómo va a afectar a todas las industrias.
Ujú. Fantástico. Bueno, pues si te parece, Carlos, seguimos una vez que ya el seguidor, el espectador se puede hacer una idea, efectivamente, de que sobre todo vas a hacer un ejercicio, llamémosle de transparencia, de contarnos qué has Bueno, sí. aprendido Este es un, para tu método. Este es un gráfico que solo antes de empezar, esto por favor no tiene, no es una motivación comercial, sino que es una motivación de lo que se va a explicar a continuación funciona, ¿no? En estos Ujú. 4 años la estrategia, esto es haciendo, ¿no? Hay que unir Value Strategy Fund, que era el anterior fondo, que bueno, es un fondo que a día de hoy tiene 5 estrellas, ¿no? Cuando cumplió 3 años le dieron 5 estrellas. La cartera que dejé en ese fondo durante el pleno de competencia y My Investor Value, un inversor que hubiera tenido exposición a esas 3 etapas. Tengo la desgracia de que en estos 4 años, pues bueno, a mí me habría gustado estar en un sitio, pero no ha podido ser. Pero bueno, se ve, ¿no?, que se ha batido en rentabilidad a los índices y sobre todo con niveles de volatilidad más baja, ¿no? Entonces, insisto que esto lo pongo para que se entienda que lo que vamos a ver a continuación funciona. El Ujú. primer punto por el que funciona es que, ¿por qué un inversor en valor? Yo empiezo como gestor de fondos long-short y acabo siendo un inversor en valor. Y a mí me encanta este gráfico, y es que desde los años 20, $1 invertido en gestión en valor frente a la gestión growth, pues ahí está el resultado, ¿no? Son frente a los 50 y pico mil que se habrían convertido el dólar en valor, frente a, no veo bien los números, pero son 3 o 4 mil, o sea, es una barbaridad la diferencia, ¿no? Y esto, yo un poco como el segundo mensaje es que la valoración importa. Vamos a hablar de muchas cosas importantes a la hora de invertir, pero hay que tener claro que el precio de entrada es probablemente la variable más importante. Y esto últimamente me gusta también poner un ejemplo que se entiende muy bien. Y a lo mejor la gente joven que nos esté escuchando, pues no llegaron a coleccionar cromos como yo hice. Y bueno, Y como yo. bueno, pues una colección de cromos, hay un momento que es cuando te falta un cromo que te da igual lo que tengas que pagar, tú lo quieres tener cromo. No, esto no, la inversión no va de esto, no se trata de tener cromos. Una cartera es un conjunto de valores que los tienes para obtener un retorno, para obtener una ganancia. Entonces, no se trata de tener buenas compañías porque sean buenas, se trata de tener compañías en las que vas a ganar dinero. Y esa es la base de la filosofía en valor, y en base a esa filosofía no lo dice Carlos Valcarrel, sino que lo dice la historia, que los retornos son mejores, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Que como todo en la vida hay que evolucionar o morir, ¿no? Y esta es una slide que a mí me encanta para explicar que la inversión en valor muchas veces se entiende que esto es algo estático, que no evoluciona. No, la inversión en valor ha tenido una evolución y la sigue teniendo a lo largo de los años. Y el mayor ejemplo es, aquí tenemos a la izquierda al señor Benjamin Graham y a la derecha Warren Buffett, que fue discípulo de Graham, y vemos las diferencias que hay entre el estilo de inversión valor inicial más tradicional y la inversión en valor de Warren Buffett, ¿no? Lo primero es que el horizonte de inversión, Graham al final compraba las compañías y yo he puesto ahí el buy and pray, ¿no? Comprar y rezar, que compraba algo porque estaba muy barato, esperaba 2 años, si el mercado reconocía el valor bien y si no lo vendía. Warren Buffett empieza con la filosofía, ¿no?, del buy and hold, ¿no?, de comprar compañías que te gustaría tener para siempre, ¿no? Claro, el motivo, y me voy al final al margen de seguridad, es que Graham invertía sencillamente porque las cosas estuvieran baratas. Pero Warren Buffett empieza a darle importancia al concepto de creación de valor. La creación de valor, que ahora profundizaremos, es invertir en compañías que cada vez valen más. Y esto es fundamental. Yo pongo un ejemplo, siempre el mismo, y es que si nos compramos un barril de petróleo entre tú y yo, el barril no va a tener barrilitos. O sube el precio o no vamos a ganar dinero dentro de un año. Si invertimos en una compañía que genera un retorno y que puede reinvertir en el negocio, pongamos el ejemplo, bueno, el ejemplo de Inditex hace 10 años, ¿no? Ujú. La evolución que ha llevado vía la creación de valor, ¿no? Y bueno, hay un tema muy importante que es yo creo que es el motivo fundamental por el que se produce este cambio, es que mientras Graham le toca vivir una etapa de tipos de interés muy altos en las que el propio capital era una barrera de la entrada, si tú tenías el dinero para montar una fábrica de acero, el que quisiera competir contigo, si no tenía el capital, tenía lo primero que pagar unos tipos de, un coste de financiación altísimo, ¿no? En la época de Buffett empieza a aparecer los activos intangibles, ¿no? El valor de la marca, el valor de un buen software. Entonces, esto crea una diferencia en que haya que valorar también los activos invertibles, no solo sean físicos, sino también intangibles, ¿no?
Ujú. ¿Y crees ahí, Carlos, que tuvo mucho, poco que ver Charlie Munger en ese cambio? Porque se dice que tuvo algo que ver, ¿no? A ver, obviamente no lo sé. Eso no lo sabemos ninguno. Estos son Lo que sí especulaciones, obviamente. te puedo dar mi opinión personal, y es Claro. que a mí Charlie Munger me gusta tanto o más que Warren Buffett. De hecho, siempre me gusta cuando he hecho cartas trimestrales o anuales, que me gusta poner alguna frase, siempre pongo una de Charlie Munger, ¿no? Que es Only those who keep learning will keep rising in life, ¿no? Solo aquellos que sigan aprendiendo seguirán evolucionando en la vida, ¿no? Y es una de mis frases favoritas y es, bueno, vuelvo al gráfico que hemos puesto antes, ¿no? Yo lo que vamos a contar hoy es el fruto de una convicción en la que el que sepa, en esto de la inversión, el que piense, perdón, que lo sabe todo, pues se va a equivocar, ¿no? Entonces, a mí, yo creo que Munger es una persona que ha aportado tanto más que Buffett, ¿no? Pero ¿quién es al final? En esto de la inversión también hay un punto permíteme la expresión, de artista, ¿no? Sí. Hay una parte cualitativa y yo creo que ahí es muy difícil saber quién de los dos, ¿no? Entiendo que será Buffett, ¿no? Que por eso es quien está adelante, pero no lo sé. Ujú. Muy de acuerdo con eso que has comentado. Yo estoy en la misma línea. Y bueno, si te parece, yo creo que lo primero que deberíamos de hacer hemos dicho que de Graham a Buffett la gran diferencia es hablar del concepto de creación de valor. Creación de valor. Entonces, ¿por qué la creación de valor? ¿Por qué decimos que es el gran margen de seguridad? Sencillamente porque es recurrente. Si una compañía tiene una creación de valor, que ahora veremos cómo se calcula, que esto no es física cuántica, esto es muy sencillo, ¿vale? Si una compañía tiene una creación de valor del 15% anual, si tú la compras hoy a fair value, a su precio justo, si dentro de un año la acción no ha subido un 15%, estará infravalorada un 15% porque la compañía genera un 15%. Así sucesivamente, 2-3 años, si además metemos el efecto del interés compuesto, los famosos, ¿no?, compounders, pues será no del 30 al 45, aún será más por el efecto del interés compuesto, ¿no? Sin embargo, en la infravaloración, ahí pongo que es un one-off, la infravaloración depende del mercado. Entonces, el famoso barril de petróleo que hemos citado antes, pues si lo compramos un 50% barato en base a nuestras estimaciones, cada año que el mercado no nos dé la razón, pues tenemos un coste de oportunidad de estar invertidos, ¿no? Si te da la razón de golpe en un año, tendrás una rentabilidad del 50%, pero ya está, o sea, tendrás que deshacer porque, como decíamos, no va a crear valor, ¿no? Entonces, al final, yo creo que la ecuación que hay abajo es importante entenderla, y es que las cosas, de una forma lógica, si dejamos a un lado las burbujas y las exageraciones de mercado, las compañías suben por dos drivers, o porque están baratas o porque crean valor. Claro, aquí la gracia, en mi opinión, está en conseguir invertir en compañías que tengan unas creaciones de valor. A mí me gusta tener mi cartera con creaciones de valor medias por encima del 13%. Tengo compañías que tienen creaciones del 10 o del 12, pero las tengo por el punto de vista del riesgo, que me baja el riesgo la cartera. La media está en torno al 15% y luego que las compres a un precio razonable. Y a un precio razonable es, pues, por debajo de lo que sería su precio justo, su valoración justa a día de hoy, ¿no? Yo al final, ¿qué es lo que hago? Intento estimar para cada compañía y la media de la cartera un potencial medio a 4 años, que es la suma, ¿no?, de la creación de valor media de la cartera más la infravaloración que tiene. Ujú, ujú, Entonces, ujú. aquí es donde, Perfecto. aquí es donde, perdona que digo, ¿no?, a veces comento que el método es doblemente válido. Y lo digo por esto, porque al final se trata de comprar barato y de comprar cosas que crean valor, ¿no? La cuadratura del círculo. Entonces, si te parece, vemos Ujú, el concepto de creación de valor, que es lo ujú. que, ¿no?, es un poco el buque insignia o ¿no?, la base sobre la que se sustenta el método. Y esto siempre digo lo mismo, ¿no? Si uno coge las cartas anuales de Warren Buffett, de Berkshire Hathaway, en la primera página siempre pone la creación de valor que ha tenido la acción de Berkshire, que no es más que el crecimiento del valor, del valor, ¿no?, de los fondos propios, del valor en libros de cada acción, más la rentabilidad por dividendo. Y esto es coger el beneficio neto. Si una compañía gana 100, esos 100 de beneficio te los puede destinar a dividendo o recomprar acciones, sería, ¿no?, al final retorno al accionista, o reinvertirlo en el negocio.
yo tengo una tendencia a preferir invertir en compañías que tienen capacidad de reinvertir. Y esto es bien sencillo. Tampoco me quiero extender con temas de matemática financiera, pero yo creo que con 2 o 3 ejemplos extremos se entiende muy bien. Una compañía que gana 100, si está cotizando ese 100 es un ROE, ¿no? Un retorno sobre los fondos propios, pongamos del 20%. Es una compañía fabulosa con ROEs del 20%. Si cotiza 4 veces valor en libros y te paga el 100% en beneficio, el 20%, cuando lo miramos en rentabilidad por dividendo, hay que dividirlo por 4, porque la acción cotiza 4 veces su valor en libros. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, tu creación de valor es de un 5%. Entonces, tú me dices, tengo una compañía fabulosa con retornos del 20%. Y yo te diría, hombre, le veo 2 problemas. El primero, que no reinvierte nada, con lo cual el crecimiento va a ser, ¿no?, muy bajo, debería de ser nulo, ¿no?, porque no está reinvirtiendo. Y luego tu creación de valor, lo que a ti te llega es un 5%, ¿no? Sin embargo, tú puedes tener una compañía con un ROE pongamos, del 14%. Y si esa compañía es una compañía pequeña, está en un negocio que se beneficia de alguna tendencia estructural, como veremos después, y puede reinvertir, pues he dicho que iba a poner ejemplos extremos, el 100%, pues si el ROE es del 14%, tu creación de valor anual, esto es un ejercicio teórico, habrá quien me diría, bueno, pero hay que ver si la compañía es capaz de seguir manteniendo ese retorno sobre el equity para el 100% de la reinversión. Supongamos que es así, ¿no? Insisto que es un ejemplo. Tu creación de valor sería el 14%. Entonces, para la colección de cromos, seguramente será más bonita la primera compañía, pero como inversor es muchísimo mejor inversión la segunda compañía, aunque insisto, nadie va a discutir que a nivel de calidad, desde el punto de vista de retorno, ¿no?, ópticamente es mejor la primera, pero realmente como inversión es muchísimo mejor la segunda, ¿no? Entonces, ahí he puesto, ¿no?, un mensaje, y es que el destino del beneficio neto importa muchísimo, ¿no? Y esto tiene unas implicaciones que ahora ya, si empezamos a hablar de PER y estas cosas, nos damos cuenta de que es secundario. Al final, que una compañía tenga PER 15 o PER 12 nos da una idea de la valoración, pero el uso que hagan luego de esos earnings es tan o más importante que el ratio al que están cotizando, ¿no? Esta es la famosa asignación de capital, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, correcto. Esta es la asignación de capital llevada. Esto sí, ¿no? Otro día podemos hablar de estos temas, porque ahora verás cómo estructuro el método en 3 etapas. Pero en la parte de análisis es muy importante diferenciar una cosa. La asignación de capital, entendido como capital empleado, yo lo utilizo para analizar la calidad de los negocios. Pero al final, tú como accionista estás comprando el equity, estás comprando los fondos propios. Entonces, tú en la valoración final, a mí me gusta mirar los retornos sobre los fondos propios, que es... O sea, yo la asignación de capital, del capital desde el lado del activo, ¿vale?, ¿no?, del capital empleado, la utilizo para variables cualitativas a la hora de seleccionar compañías. Pero a la hora de tomar decisiones de inversión, miro la asignación del capital entendido de los fondos propios, ¿no? Y por acabar, mis carteras suelen tener un porcentaje de reinversión del 60-70% del beneficio. O sea, soy un inversor en valor, pero el payout, ¿no?, el porcentaje que destinan mis compañías a dividendos, suele estar entre el 30 o 40. Eso es lo que hace que tenga creaciones de valor altas a largo plazo, porque mis compañías tienen capacidad de reinvertir. ¿Y eso cómo se consigue? Pues uno de los factores es que tiendo a tener un sesgo a compañías medianas y pequeñas, aparte de que las compañías medianas y pequeñas, y más desde la entrada normativa MiFID, hay menos gente mirándolas y es más fácil que uno pueda aportar valor o encontrar, ¿no?, joyas ocultas. Es que el efecto base es muy importante. Una compañía mediana y pequeña pues tiene más camino para recorrer que una gran compañía, ¿no? Es más fácil crecer al 10, 12% o 15% para una compañía de 1.000 millones de market cap que para una de 100.000, ¿no? Obviamente, obviamente. Qué bueno, qué bueno. Genial. Pues muy interesante. Seguimos, Carlos. Mira, entonces, una vez que tenemos claro el concepto de creación de valor, bueno, esto es un poco una diapositiva un poco, como las que digo yo, polémicas, pero que, bueno, si me parece, le dedico 30 segundos, ¿no? Entonces, claro que sí. Ser inversor en valor no quiere decir que no importe el crecimiento, pero el crecimiento depende, ¿no? Y aquí lo que digo es que importa el crecimiento de ventas, pues estos no es. Lo que quiero decir son condicionales en el sentido de que lo que importa al final es que crezcan los fondos propios, ¿no?
Entonces, a mí cuando me hablan, esta compañía crece porque vende mucho. Bueno, que está bien, pero que no es determinante. Lo que hay que ver es que crezcan los fondos propios y que esos nuevos fondos propios se sigan reinvirtiendo en ROE alto. Así es como tienes un compounder y así es como, ¿no?, como tienes un mayor margen de seguridad que si inviertes solo en compañías que están baratas, ¿vale? Entonces, el crecimiento como gestor en valor, claro que es importante, pero es secundario si lo miramos desde la óptica que se suele mirar de crecimiento de beneficios o de ventas. Mira, si te parece, entramos en el método y hoy nos vamos a centrar, porque si no podemos estar aquí, yo creo que podemos, como se dice, dormir hasta las culebras, ¿no? De estar hablando, ¿no? Entonces, yo creo que yo el método, al final me di cuenta que hay 3 etapas muy, muy diferentes, ¿no? Y yo siempre digo que más que gestor de fondos, me gusta considerarme como un generador, analista y gestor de ideas de inversión. Entonces, tú, en base a la creación de valor, lo primero que tienes que hacer es generar ideas. Y tienes que generar ideas que bueno, ¿no?, perdona que me repita, pero que tenga una capacidad de crear valor elevada a largo plazo. Luego las tienes que analizar para ver desde el punto de vista de valoración que si están atractivas o no, y luego tienes que gestionarlo porque, insisto, yo cuando hablamos otro día por teléfono te decía que a mí hablar de ideas individuales no me gusta, yo gestiono una cartera. Y no es porque tenga una cartera con 80 compañías y no me sepa bien las compañías en las que invierto. Yo tengo carteras de entre 25 y 35. O sea, nunca tengo más de un 5 por compañía, pero en el top 10 siempre tengo más del 40%. O sea, que bueno, sí que tengo un nivel razonable de concentración y, bueno, considero que me sé bien las compañías que tengo en cartera, pero creo que no aporta venir aquí a hablar de compañías. Creo que es preferible hablar de cómo llego a tener esas compañías, ¿no? En la parte de generación de ideas, yo te diría el tercer mensaje de la sesión o de la entrevista es que lo más diferencial es tener un método propio de generar ideas, porque es lo que garantiza la recurrencia. Yo veo, ¿no?, y a lo largo, como decía, son 20 años y uno ha visto y ha hecho de todo, ¿no? Pero es muy fácil el ir a ver qué tienen otros, coges de aquí, coges de allá, pero eso no te garantiza que vas a tener siempre buenas carteras. O sea, tú si quieres ser un buen inversor a largo plazo, tienes que ser capaz de generar tus ideas, ¿no? Entonces, ahora entraremos en cómo lo hago yo, pero yo creo que el tercer mensaje que quiero dar es ese, ¿no? Más que dedicarse a ver qué compañía tiene fulano, qué compañía tiene mengano, intenta ver si tú eres capaz de generar ideas por ti mismo, ¿no? Y así es como se puede es el primer paso para tener buenos resultados a largo plazo. Entonces, mira, en la parte de generación hemos dicho que al principio, si te has fijado en la primera slide, yo comentaba que My Investor Value, el mensaje del fondo es el valor del método. Entonces, el cuarto mensaje sería que hay que invertir de forma que el método prevalezca sobre las ideas individuales. Y esto se consigue haciendo que el método sea lo que guíe tu forma de actuar. Y me voy a explicar. He dicho antes que tengo 3 etapas en mi método: generación, análisis y gestión. En la parte de análisis, uno analiza las compañías para ver si cumplen los criterios de valoración. Y esto a ver si lo explico bien porque es importante que se entienda. Cuando yo analizo las compañías, diferencio las que me gustan y las que no me gustan. Entonces, como yo sé lo que a mí me gusta como inversor, la parte de generación la estructuro para enfocarme en compañías que cumplan esos criterios. Y bueno, yo creo que con la slide lo explica mejor de lo que estoy haciendo yo. Al final, si yo tengo unos criterios cuantitativos, pues por ejemplo, me gusta compañías con la deuda baja, me gusta compañías con una creación de valor alta. Yo tengo un sistema de filtros principalmente en base a Bloomberg, que es la herramienta financiera que utilizo, en el que de las 5 o 6 mil, ¿no?, compañías que hay cotizadas en Europa, pues me acabo centrando, tengo distintos filtros, tengo en torno a los 10 filtros. No me gusta comentar mucho porque creo que es un poco pues la esencia, pero cada filtro los suelo pasar pues cada 15 días, todo el mes estoy pasando filtros, pero no, cada vez que lo paso me salen ideas a revisar. Pero te quedas con 10, 15, 20, 30 compañías, como mucho, ¿no? Esas haces luego un cribado con criterios cualitativos, que luego veremos, ¿no? El más claro, las compañías, como me sale una compañía en base a un filtro, es porque cumple unos criterios de calidad financiera.
Luego yo cualitativamente unas cosas que miro, pues por ejemplo, si me sale una compañía que está en, no sé, en el sector, pensemos, de prensa escrita, que es un sector que yo nunca invertiría, pues ni la miro. Si me sale una compañía que tiene exposición al hidrógeno, que es una de las subtendencias dentro de electrificación y sostenibilidad que me encantan, pues ya profundizo, ¿no? A otro tipo de filtros cualitativos y si ya cumple esos criterios ya pasa a la fase de análisis, ¿no? Entonces, lo primero es estar enfocado en lo que te gusta. Yo siempre digo, pues, que si te, no sé, si te gustan los coches de color rojo y todoterreno, pues no te vayas a una tienda que venden deportivos negros, ¿no? Pues estás perdiendo el tiempo. Pues esto es lo mismo, ¿no? Y esta es una de las formas también que evitas. A mí cuando me llaman, Carlos, ¿has mirado esta compañía? No. Y luego me llaman, ¿la has mirado? No. Si te la dicen, ya, pero es que no saben mis filtros. Y claro que normalmente el que te llama es para decirte, pues hiciste mal en no mirarla porque la han opado hoy y sube tanto o ha subido. Vale, pues oye, enhorabuena, pero si empiezo a pervertir el método, entonces ya el fondo no es un reflejo del método, ¿no? Y como la experiencia me demuestra que funciona, pues tienes que evitar no contaminarlo con ideas externas, ¿no? Entonces, si te parece, yo creo que la parte que va a resultar a lo mejor más entretenida es esta, que es la de las tendencias estructurales. Porque yo, sobre todo en el año 2000, ¿no? Como te decía, 2008-2009, cuando las cosas caían y empecé y no entendías. Yo siempre cuento una conversación con el director financiero de una compañía suiza, que era una compañía que lo había hecho fenomenal y en 3 días cayó un 8, un 7, bueno, la reventaron en 3 días. Llamamos a la compañía y, bueno, es una compañía que hacían cuando salían las cápsulas de Nespresso, estos hacían el sealing, ¿no? el pegamento para la lámina que cierra la cápsula. Es una compañía que se llama Datwyler, ¿vale? Una compañía estupenda. Y el financiero acabó preguntándonos que si entendíamos por qué bajaba la acción, que le podíamos llamar porque él iba tan bien en el negocio que no entendía por qué bajaba. La conversación me marcó porque dije, claro, si tú inviertes a largo plazo y eres capaz de tener convicción de verdad en que algo vale más, caídas como estamos viendo en esta compañía, las aprovechas, que de hecho es lo que hicimos, ¿no? Y luego ganamos bastante dinero. Entonces, volviendo al tema, tú una de las cosas que es fundamental es que entender la macroeconomía, ¿no? Yo es lo que me di cuenta que dices, hay que saber un poco de economía. Y entonces yo veía que, ¿no? Que todo el mundo explicamos, ¿no? Digo, está muy de terceros, no, yo el primero explicamos muy bien las crisis cuando han pasado y explicamos los bull market cuando estamos ya en un bear market y cuando estamos en un bear market sabemos que estuvimos en un bull market. ¿A qué voy? Que intentar adivinar el ciclo de corto plazo, yo creo que es una de las mayores estupideces que se puede cometer en la inversión. Porque es que además yo no conozco a nadie que haya acertado 3 veces seguidas. O sea, tú si estás, ahora por ejemplo, ¿no? Estamos en un momento que si va a haber una recesión, una desaceleración suave, pues en algún momento la economía se tendrá que desacelerar, como todos sabemos, porque la inflación tendrá un efecto, las ideas de interés, pero es que a mí eso me da igual. O sea, eso en mi caso de inversión, para seleccionar compañías es secundario. A mí lo que me importa es entender hacia dónde va el mundo a largo plazo. Y este gráfico, que si te fijas empieza, ¿no? Ahí desde la etapa de la edad de piedra y de los metales hasta hoy, te explica en 30 segundos, con muchos minutos, la macroeconomía, pero de toda la historia de la humanidad, ¿no? El progreso. Además, viene a la izquierda, el progreso humano, qué bueno. Esto te lo explico de una forma sencilla, y es que el economista ruso Kondratiev hablaba de los ciclos largos de la economía, que básicamente decía, el ser humano desarrolla un avance tecnológico que lleva a mejoras de productividad y esas mejoras de productividad hacen que liberemos más renta, se genere más renta disponible. Y un ejemplo, ¿no? Con la última, ¿no? Que es cuando se produzca la transición energética definitivamente, parte de la factura que tenemos ahora de energía, entendida como la luz, como la gasolina para el transporte, cuando todo eso sea más barato tendremos más dinero para consumo y las grandes economías del mundo, ya está Estados Unidos, el mayor porcentaje de su Producto Interior Bruto es el consumo, ¿no? Entonces, así se explica el desarrollo, ¿no? Y se explica la macroeconomía, y es que pues el hombre empezó con la edad de piedra, los metales, la máquina de vapor posibilitó la revolución industrial, luego tuvimos, ¿no? Todo el desarrollo de los hidrocarburos. Internet, si no hubiera existido Internet no existiría la globalización. Que hoy alguien de España esté comprando un container de, no sé, de guantes o no en China,
no habría sido posible o muy difícil sin Internet, ¿no? El comercio electrónico es una subtendencia a Internet, la propia digitalización. Entonces, yo me di cuenta que lo que había que intentar era entender bien hacia dónde va el mundo, cuáles son las tendencias principales. Hoy en día, la digitalización yo considero que ya es una tendencia en sí misma madura. Yo he estado invirtiendo mucho en digitalización, luego haremos algunos ejemplos durante la última década, y ahora lo que estoy cada vez más centrado es en lo que yo llamo electrificación y sostenibilidad, que ahí podemos estar hablando desde vehículo eléctrico y autónomo hasta el tema del hidrógeno y el concepto de sostenibilidad como reciclaje, en fin, es un campo amplio. Y luego la inteligencia artificial, que yo en realidad no lo considero más que una subtendencia de la digitalización, ¿no? O un desarrollo, ¿no? Si quieres, ¿no? Entonces, sí, por centrar el tiro, si tú has pasado unos filtros de calidad financiera a las compañías y luego eres capaz de ver que las compañías estén bien posicionadas a las tendencias estructurales, pues yo creo que empezamos a ir por el buen camino, ¿no? Empezamos a poder tener, ¿no?, una cartera que tenga buena pinta a largo plazo, ¿no? Entonces, si te parece, paso a la siguiente, que para mí es más interesante que la anterior porque aquí entramos en harina, ¿no? Porque me puedes decir, vale, estar bien posicionadas tendencias estructurales. Entonces, me compro Tesla, me compro tal. No, bueno, luego veremos que esto no va de eso, ¿no? Entonces, yo como inversor en valor, a mí lo que me gusta decir es que, a ver, como inversor en valor, ¿cómo consigues tener posicionadas tendencias sin pagar múltiplos que recogen más expectativas que realidades, ¿no? Aquí la gracia, o sea, como tú puedes ganar dinero a largo plazo sin asumir riesgos excesivos, es si eres capaz de detectar compañías que se van a beneficiar de una tendencia a futuro, pero que el mercado hoy no lo está viendo, ¿no? Entonces, yendo al grano. Yo, bueno, soy un poco friki con esto de los nombres y le puse teoría de las derivadas porque creo que se explica muy bien el concepto, ¿no? Cuando hay un cambio tecnológico, la primera derivada es la nueva tecnología. Y ahí he puesto 3 ejemplos. Si te parece, vamos a utilizar el del medio, el comercio electrónico, que es el más sencillo, ¿no? En el comercio electrónico, la primera derivada pues eran los portales, ¿no? Y era Amazon, es el portal por excelencia. Entonces, claro, yo siempre explico lo mismo. Amazon en la burbuja.com cayó un 90%. Exacto. A ver quién es el guapo que aguantó ese 90%. Yo creo que Jeff Bezos y su mujer, ¿no? Y 4 más como aquel que dice, ¿no? Pero lo malo no es eso. Es que si estabas en Amazon y tenías una cartera bien posicionada de tendencia estructural, habrías tenido pues Amazon y no sé, ¿no? Atucasa.com, que creo que no existe ninguno de los 3, ¿no? Entonces, porque me los he inventado, ¿no? Y esos se habrían ido a cero, ¿no? Entonces, tienes más riesgo. O sea, acertar en el ganador de la primera derivada, tienes más riesgo primero porque hay un riesgo tecnológico, ¿no? O sea, vuelvo al principio. Las mejoras de productividad son por un cambio tecnológico. Claro, la gente joven que nos vea, digo, lo que le voy a decir, igual lo he oído en su casa, ¿no? Pero si recuerdas cuando salió el tema de las cintas de vídeo, la primera era el sistema beta y al final lo que triunfó fue el VHS. Pues yo no entiendo mucho, pero por lo visto beta era mejor y tal, ¿no? Pero era mucho mejor, dicen. Debe ser muy bueno, pero triunfó VHS. Y quien invirtió en beta, pues mal, ¿no? Entonces, yo evito esas primeras derivadas. A mí me encanta la segunda derivada, en la fase inicial de las tendencias, que es sencillamente que para que la tecnología llegue al resto de las industrias, a la totalidad de la economía, tiene que haber un desarrollo tecnológico. Y siguiendo con el ejemplo del comercio electrónico, está la logística. Y esa es una compañía, Norbert Dentressangle Angles, una compañía que nosotros tuvimos en cartera, que nos sopó la compañía americana XP Logistics, que es un gigante de logística. Claro, para que el comercio electrónico funcione, se han tenido que desarrollar durante estos años las redes logísticas de una forma increíble, ¿no? Siempre cuento que antes 100 cajas de zapatos iban a una tienda y ahora esas 100 cajas van a 100 domicilios, ¿no? O sea, esto es exponencial, ¿no? Claro. Y hay una tercera derivada que es ya, ¿no?, la leche con perdón, que es donde... Esa ya es para nota. Es, si eres capaz de levantar la vista de verdad y decir, esto supone un cambio estructural en la economía, ¿qué va a cambiar? Y me parece que este es un ejemplo muy bueno, ¿no? Que es Europa, que es una cartonera. Yo digo siempre lo mismo. Tú imagínate cuando empieza el comercio electrónico que te juntas con alguien y te dice, estoy poniendo la cartera súper bien posicionada a comercio electrónico. ¿Qué estás comprando? Cartoneras. Dirías, este tipo loco.
No, pues es que las cartoneras han ganado muchísimo dinero porque el consumo de cartón pues ha crecido mucho, ¿no? Todos vemos que ahora mismo, ¿no? Pues la cantidad de cartón que llega a nuestras casas con los envíos, ¿no? Esto, hablo de tendencias estructurales, pero en el COVID pasó lo mismo. Nosotros antes te he explicado que el primer fondo que gestioné al salir del IERDE, ¿no? De septiembre del 19 hasta finales del 20, tuvimos la suerte que con esta mentalidad, ¿no? Al tener la cabeza estructurada para ver cómo afectaba el COVID a la economía, la primera derivada era haber invertido pensando quién iba a ser el ganador de las vacunas. Pues yo creo que tenía mucho riesgo, ¿no? Porque iba a haber uno o dos ganadores, habría otros estudios que no llegarían a su fin y ese dinero se pierde. La segunda derivada habría sido compañías que momentáneamente iban a posibilitar el tratamiento y que iban a tener ventas. Drager es una compañía, es un fabricante de respiradores, ¿no? Si recuerdas, no había respiradores. Joder, es verdad. Se forraron durante un tiempo, pero claro, los respiradores no son consumibles. Si tú vendes 1.000 respiradores durante el COVID, me imagino que vas a estar 5 años sin vender uno, porque no los van a tirar, esos respiradores se quedan ahí, ¿no? Y la tercera derivada era pensar, a ver, que el COVID, qué cosas iba a cambiar, ¿no? Qué hábitos de consumo, de comportamiento podía cambiar. Y nosotros, por ejemplo, pues vimos una compañía que conocíamos muy bien, solo voy a poner un ejemplo, pero bueno, rotamos de una cartera de 35 valores, rotamos como entre 15 o casi 20 compañías. Es la mayor rotación que he hecho en 2 meses de mi cartera, ¿no? Y un ejemplo muy gráfico es que estuvimos pensando con el distanciamiento social, dijimos, joder, vamos a mirarnos Trigano, el líder en autocaravanas, que dijimos, como nos dejen salir, va a haber restricciones en los hoteles, pero las autocaravanas lo van a reventar. De hecho, era imposible alquilar una autocaravana. Era imposible, sí, sí. Conocemos muy bien al fundador, que sigue siendo el principal accionista, y bueno, fue una idea que fue muy bien, ¿no? Entonces, la teoría de las derivadas lo que se trata es de que cuando veas una nueva tendencia, posicionar tu cabeza para pensar que la tecnología va a tener riesgo, que ahí si aciertas muy bien, pero si no mal, que la segunda derivada es más fácil de identificar, ¿no? Pensar qué va a ayudar a desarrollar, pero luego que intentes, conforme va avanzando la tendencia, va a haber ganadores y perdedores indirectos, ¿no? Y muchos de ellos, por ejemplo, en el COVID, otro era Sprinet, que es un distribuidor de equipos informáticos, ¿no? Con el tema del teletrabajo y los niños que no pueden ir al colegio, pues se multiplicó también la venta de equipos informáticos, creció mucho, ¿no? Porque todos ahora pues tenemos, y en cierto modo estructural, porque eso sí que se ha quedado. Todos tenemos ahora, aparte de un ordenador en la oficina, tienes un ordenador en casa, ¿no? Fíjate, Carlos, que con nosotros estuvo hace la semana pasada, estuvo Sergio Barrado, que creo además que también lo conoces. Todo lo que estoy contando lo conoce Sergio muy bien porque Sergio trabajaba conmigo, éramos compañeros, o sea, me acompaña desde en Augustus Capital, vino de analista y ¿no? Me acompañó cuando decidí salir a evolucionar el método, pues salimos los dos, ¿no? Y bueno, pues se le nota. Gran analista, gestor y mejor persona. Totalmente, firmo debajo. Y fíjate que nos trajo la idea de Robbie, precisamente, que me estoy recordando, y es también la teoría de las derivadas. Es decir, Robbie, ¿qué es lo que cómo jugó el papel del COVID? Bueno, pues lo jugó porque iba a hacer falta muchas dosificadores para precisamente inocular la vacuna, ¿no? Y entonces, no efectivamente era una farma que en vez de decir, oye, juego o busco jugar, si va a ser Moderna, va a ser Pfizer, va a ser Johnson & Johnson la que finalmente se lleve el gato al agua, como tú dices, pues Robbie ganó muchísimo con el COVID. Nosotros en la época del COVID no invertimos en Robbie, no lo vimos, porque como bien dices, era una segunda derivada, igual que Drager de los respiradores, ¿no? Porque hacen los inyectables, ¿no? Ellos lo que hacen son las jeringuillas precargadas con las vacunas, ¿no? Tienen el acuerdo con Moderna. Y yo estoy invertido ahora, es una del top 10 de la cartera, pero por un tema, el mercado, a ver, esto también es importante entender que con el crecimiento de la gestión pasiva, los mercados cada vez se han vuelto más de que los flujos importan muchísimo, ¿no? Entonces, en la época del COVID fue un montón de dinero a industria farmacéutica, las compañías se fueron, muchas de ellas, a valoraciones inexplicables, pero ha pasado el COVID
vuelve a recuperar el mercado la tecnología, los sectores que subían, ha vuelto a salir dinero la industria farmacéutica y la verdad es que a la hora de pasar los filtros de calidad financiera, llevábamos ya meses que nos empezaron a salir varias compañías farmacéuticas. De hecho, tenemos en cartera Rovi, tenemos Roche, tenemos Faes Pharma y Virbac, que es una farma francesa de una forma animal. Y bueno, tanto Virbac como Rovi son... Bueno, y Roche ni te cuento. Yo Roche pensaba que no invertiría en mi vida, pero es que están cotizando. O sea, ahora mismo, estructuralmente, yo entiendo que es difícil normalizar los beneficios de una compañía como Rovi después del COVID, pero estructuralmente el tema de la vacuna del COVID, como la gripe y posibles amenazas, va a estar. Entonces, las ventas se normalizarán, pero no antes del COVID. Van a ser ya estructuralmente algo más altas, ¿no? Y están cotizando estas compañías, se han quedado unos múltiplos tremendamente, vamos, casi yo diría de deep value, ¿no? Y bueno, entiendo que a Sergio, porque tenemos una forma de pensar obviamente muy parecida, porque han sido muchos años de trabajar juntos, entiendo que le guste, porque yo la tengo en cartera, vamos, ¿qué voy a decir? Pues fíjate, no lo sabía, pero efectivamente Sergio la analizaba de una forma con un método parecido, sí señor, sí señor. Bueno, pues mira, si te parece, ahora entramos en la fase, yo diría, divertida, ¿no? Es que divertida y práctica, porque hasta ahora todo lo que hemos hecho era teoría y vamos a ver si esto se cumple o no, o todo lo que hemos contado es una milonga y es una operación comercial y no hay chicha detrás, ¿no? Entonces, mira, yo he estado en el Iberian Valley, ¿no? Pues no se conoces que es un... Sí, siempre lo he visto ya. No, este año no se ha hecho, ¿verdad? Porque yo, Pues yo la verdad no lo sé, porque yo mira, siempre lo he visto. nosotros cuando estábamos en fase de despegue del IRD, ¿no? Nos invitaron y fue un evento que para nosotros fue muy importante en darnos a conocer, ¿no? Porque el IRD tenía formato SICAV, era un vehículo más orientado a pues, clientes de un nivel... Había inversores de todo, pero claro, si invertir en una SICAV, si no tienes un mínimo, pues eran los números, ¿no? de mantenimiento de la depositaria de las acciones y eso era más complicado, ¿no? Y el ir al primer Iberian Value nos supuso, bueno, nos dimos a conocer. Fui con la idea de Econocom, que fue una compañía que la verdad es que desde que la presentamos, pues fue mal. Habían presentado un plan estratégico y la idea no... Nos equivocamos en que el fundador había puesto a su hijo y, bueno, aquello fue un desastre hasta tal punto de que el fundador quitó a su hijo y volvió a la compañía, ¿no? Joder. De hecho, nosotros volvimos a invertir, ¿no? Las vendimos relativamente pronto, perdimos poco dinero para compensar el perdido y luego ganamos más, ¿no? Pero fue un error. Lo que pasa es que la idea gustó porque hablábamos de este concepto de digitalización y la compañía quedó la tercera. Y luego a los 2 años siguientes me volvieron a invitar ya en la etapa de Value Strategy Fund cuando estaba fuera del IRD y llevé la compañía Neurones y llevé este gráfico, ¿no? Y yo fui un poco con una presentación polémica, pero que lo vas a entender, ¿no? Estábamos con las famosas FAN, ¿no? Que a todas veces todas tienen fundador y nosotros estamos invirtiendo en segunda derivada en digitalización y lo primero que hice fue, aparte de poner todas las compañías que tenemos en ese momento en cartera, que son las que están ahí, pues dije, yo les voy a poner nombre también, porque si no les pones nombre parece que no eres nadie, ¿no? Entonces cogí la verdad es que no me he quedado calvo por pensar en el nombre, ¿no? Pero cogí la primera inicial de cada una de ellas, ¿no? Y dije, las SDI TRN. Y digo, bueno, para empezar tienen en común con las FAN, pues que todas tienen, ¿no? Un accionista de referencia, en la mayoría de los casos es el fundador y sigue ahí, ¿no? Si te parece, paso de slide porque lo que vas a ver es muy interesante, ¿no? Y es que cuando fui al Iberian Value 2020, llevé lo que habían hecho los 5 años anteriores, ¿no? Y tú ves cómo estaban las valoraciones. Yo no veo muy bien la slide, pero entiendo que ahí se está viendo. Si lo puedes poner, se puede poner un poco más grande. A ver si... así. Pero pone la rentabilidad, ¿no? En la de la izquierda. Y bueno, pues ya ves las diferencias de rentabilidad y de valoración, ¿no? Sí. Pues, bueno, pues ¿qué quiere decir esto? Que es que al final, cuando tú inviertes en la primera derivada y sobre todo cuando la tendencia ha cogido tracción, tenemos que entender que las compañías como Facebook, Amazon, Apple, Netflix o Google, bueno, son unas compañías estupendas.
pero que es que los precios que estás pagando anticipadamente gran parte de la creación de valor futura. Y eso tiene mucho riesgo. Sin embargo, si tú dedicas tiempo a buscar compañías que están en la misma tendencia, varias de las compañías que teníamos creaciones de valores de Botín, Tinexta, eran en la leche, o sea, por encima del 20%. Pero vamos a asumir Neurones. Neurones es una compañía, tenía el 40%, que es la idea que llevé, la idea principal, tenía el 40% de market cap en caja. El fundador, bueno, es un señor lo primero, y lo segundo, un tipo muy listo. Es una compañía que como es muy prudente este señor, pues la generación de valor era del 12 el 13%, tampoco, porque hasta que la caja no la ponía a trabajar, pues es un poco un lastre, ¿no? Si tienes mucha caja, yo hago un pequeño inciso, a mí la caja me encanta, no solo desde el punto de vista de riesgo, sino porque te da gran opcionalidad cuando se pone a trabajar. Si Claro. una compañía con creación de valor del 20, pero está apalancada 2 o 3 veces EBITDA, ahí las sorpresas que tengas solo pueden ser malas. Ahora, si tú compras una compañía con creación de valor, no te digo del 15 o del 18, del 13, pero con un 15-20% del market cap en caja, la opcionalidad que te puede dar esa caja en cuanto a creación de valor es muy alta. Que se compre a un competidor o sencillamente porque haga un buyback y al reducir el equity, pues no subiría, el retorno sube, ¿no? Entonces, aquí, bueno, perdona, es que esto lo he explicado mal. O sea, esto era cuando fui a Liberian Value, cómo estaban de valoración. Y esto es cuando fui al siguiente Iberian Value, que es en el año, pues en el 20, perdón, el otro era del 19. Del 22, y hasta hoy esto es en el 22, ¿no? Bueno, vemos que las FAN habían subido 9,8, estaban de media 17 veces beneficio operativo, y las compañías que tenía yo en cartera, mira qué diferencia de rentabilidad, ¿no? Y se habían ido ya 12,2 veces, a 12 veces y pico, ¿no? Entonces, las compañías que tenía yo en cartera en aquel momento, que muchas las había tenido que ir vendiendo, habían subido por 2 motivos. Porque creaban valor y porque habían tenido un rating en su múltiplo. De las 9 veces y pico, quiero recordar que estaban de media, ¿no? Sí, estaban de media 10,6. Vale, pues se habían ido a 12 y pico. Sin embargo, las FAN, de las... ¿cuántas? De un 43,2 a un 17,3. Vale, entonces esto... O sea, quien consiga entender esto hoy va a mejorar muchísimo su método de inversión. Estas compañías, las FAN, han crecido su beneficio muchísimo. ¿Pero por qué han tenido un D-rating? Porque lo que han subido en bolsa, de hecho algunas están bajado, 3 habían bajado, es inferior al crecimiento de beneficios. Entonces, cuando tú compras algo muy bueno pero muy caro, al final las compañías tienen que irse a valoraciones razonables a largo plazo. Esto, insisto, que otro día podemos hablar de valoración. Cualquier compañía con un retorno digno, ¿no? Por encima de su coste capital, 200 puntos básicos, un ROE del 10, 11, 12%, pues bueno, que esté en torno a 10 veces beneficio operativo es barato, ¿vale? Y al final, a largo plazo, la mayoría de compañías pasan por las 10, 12 veces. Estas se fueron a 17, ¿no? Entonces, por eso insisto lo importante que es la mezcla de valoración y de creación de valor. Y fíjate la tercera derivada. Cuando madura la tendencia, encima con el aliciente del COVID que aceleró la distribución informática, nosotros volvimos a construir una posición muy importante en Econocom, que es financiación de equipos informáticos, es el líder. Además, había un cambio normativo en cómo se contabiliza el leasing, y los leasing de vehículos grandes se tienen que introducir en el balance. Sin embargo, los equipos informáticos se podían quedar fuera. Estructuralmente va a haber más leasing, aparte de por el COVID. Pues Econocom y Sprinet, mira qué retornos, ¿no? O sea, es que doblar y siguen cotizando a ratios muy atractivos, ¿no? Entonces, yo con esto, ahora veremos algún ejemplo más, pero yo creo que esto es muy ilustrativo de que si se prioriza, se tiene claro que el precio importa. Hay que comprar como mínimo a un precio razonable y si es barato mejor. Y si eso lo mezclas con invertir en compañías que estén bien posicionadas a la tendencia, esto, claro, una cosa lleva a la otra. ¿Cómo inviertes en la tendencia y que esté barato? Pensando en segundas y terceras derivadas. Entonces, creo que la siguiente que llevo es ya de la tendencia actual, que sería la transición energética, y dices, bueno, vamos a pensar.
venga, vamos a intentar hacer un caso práctico de cómo aplicamos lo que Carlos nos está contando, la digitalización y el COVID a toro pasado es muy fácil, pero vamos a hacerlo una tendencia de hoy, ¿no? Porque a ver si lo que... bueno, hay números, ¿no? Y los números que he puesto de los fondos y de las asistencias al Iberian Value son contrastables, ¿no? Pero vamos a suponer que no lo fueran y dijéramos que lo que nos está contando lo ha hecho a posteriori, vamos hacia adelante. Pues bueno, la primera derivada, a la izquierda hay un vehículo Tesla y no se apreciará muy bien, pero ahí es un tejado solar, ¿no? Del tejado solar que se supone porque no sé ni si está en venta, ¿no? Porque Tesla es especialista en sacar diseños que luego les tiran una bola de hierro y le revientan el coche y la acción sube. ¿Sí? Pero bueno, son cosas que pasan. En todas las exuberancias de mercado pasan estas cosas. Y lo de la derecha es un vehículo de hidrógeno de BMW, ¿no? Entonces, podemos estar horas debatiendo si el vehículo va a ser híbrido, eléctrico, hidrógeno, o como me decía un amigo, como hay alguien que saque un catalizador que quite todas las emisiones, pues este va a triunfar sin gastarse un duro ni en baterías. Bueno, no sé lo que va a ser. Lo que sí que tengo bastante claro es que se va a electrificar la economía, pues por ejemplo en las grandes ciudades hay algo que es evidente, que si quitas los motores de combustión, quitas contaminación acústica, quitas emisiones y contaminación también de temperatura, ¿no? Un motor de combustión pues genera muchísimo calor, ¿no? Entonces, ese proceso de electrificación, ahí he puesto un ejemplo que esos son conectores eléctricos. Todo lo que esté relacionado con el cableado, con la conexión eléctrica, es una industria que va a facilitar el desarrollo de la electrificación de la economía, ¿no? Me sigues el razonamiento, ¿no? Perfectamente, sí, Dirías, sí. estoy invirtiendo en vehículo eléctrico y compras una compañía como la de la imagen de conectores. Pues bueno, dirías, qué simple, si es que muchas veces es más simple de lo que parece, ¿no? Y si nos vamos a la tercera derivada, ya he puesto un ejemplo más sencillo de entender y uno más gracioso, ¿no? Si el vehículo va a ser eléctrico y además la conducción autónoma se llegara a desarrollar, el que sea el vehículo eléctrico con un matiz, que la electricidad como es renovable y sostenible es muchísimo más barata, ¿vale? Estoy yendo al escenario en el que quien viva en una casa unifamiliar pues tiene unas placas solares capaz de generar su energía y le sale gratis. Ese señor va a hacer más kilómetros. O sea, esa familia va a llegar el fin de semana a ver más veces, si vive en el interior, va a ver más veces a la playa o a la montaña, o la gente va a hacer más kilómetros, ¿no? Entonces, esto implica que hay una parte del vehículo, que son los neumáticos, que se van a desgastar más, se van a consumir más neumáticos, ¿no? Qué bueno. La industria de neumáticos es un ganador de la electrificación, ¿no? Entonces, yo mira, por desgracia, no tanto Michelin y Pirelli, que son dos compañías, luego Nokia me gusta mucho, pero Nokia tiene exposición a Rusia y con todo esto de Ucrania, pues es difícil de valorar, pero son compañías que tengo en mi radar, pero que no están a una... Me falla. Mira, este es un ejemplo. Son compañías que me encajan perfectamente, pero como no compro cromos, sino que compro compañías para ganar dinero, pues no están a valoraciones que me encuentre cómodo. Y el otro ejemplo que pongo, que es una casa con una piscina, toda la industria de piscinas entendida como bombas de calor, calentamiento de agua, residencial, también para tema de ocio, piensa en spas, estas cosas, esto va a ir a más. Si la energía es barata, quien tenga una piscina en su casa va a calentar el agua. O sea, si tú llega un momento que tienes unas placas solares y tienes un excedente de energía, pues dirás, oye, vamos a poner una bomba de calor, ¿no? Que cuando no estamos, aparte con la aerotermia, por ejemplo, cuando no estás calentando, utilizando para acondicionar la casa, puedes calentar la piscina, ¿no? Entonces son industrias que se benefician indirectamente de la electrificación, ¿no? Entonces, esta era la parte teórica y vamos ahora al ejemplo, a ver que esto, ¿no? Esto que cuenta Carlos de la bomba de calor para la piscina, que se cumple, ¿no? Entonces, en el segundo Iberian Value la idea de neurones quedó segunda y en el tercer Iberian Value, pues, bueno, dije, vamos a intentar, ¿no? Hacer un doble o nada que se dice, digo, vamos a ir con la siguiente tendencia y vamos a ir con algo más disruptivo porque, bueno, en aquel momento podía demostrar que durante 5 años lo había hecho mejor la digitalización, pero aquí aquí había que ver luego qué pasaba. O sea, aquí yo en 2022, mayo de 2022, que fue el evento,
llevé de compañía Husqvarna, que si quieres explico un momento a qué se dedica. Husqvarna es una compañía sueca que es la número 1 en un tema de jardinería profesional, pero yendo al grano, es la número 1 en robots cortacésped. Entonces, cuando estás pensando en vehículo eléctrico y autónomo, yo estuve dándole vueltas a la derivada. Lo primero que me venía a la cabeza, yo pensaba, digo, antes de que veamos una gran ciudad con vehículos autónomos, esto se tiene que probar en otros ámbitos, ¿no? Si no, esto no se puede probar atropellando a gente. La conducción autónoma hay que probarla en otros sitios, ¿no? Lo primero que pensé fue los toros de las naves logísticas. Ahí llegué tarde porque ya estaban las valoraciones, el mercado ya lo había visto. Y bueno, nos salió Husqvarna en un filtro de calidad financiera y al ver lo que hacía nos encantó. La verdad es una compañía que cumple prácticamente todo, porque tiene electrificación de pasar. Estos hacen también maquinaria industrial, piensa radiales, pequeños percutores, maquinaria pesada, que hay una transición de que vayan conectadas o con un cable o con gasolina, que vayan con batería, ¿no? Para trabajar y todo es mucho más cómodo, ¿no? Eso es electrificación. Luego está el tema de sostenibilidad, el tema de gestión de agua, en la parte de jardín y de riegos, y la parte de conducción autónoma, pues los robots cortacésped para... No pienses solo en jardines, piensa campos de fútbol y sobre todo campos de golf y zonas verdes de ciudades, ¿no? 60% del mantenimiento de zonas verdes es mano de obra. Entonces, poner un robot es espectacular. No te voy a hacer el Iberian Valley de Husqvarna, pero es una compañía fabulosa. Entonces, como no me gusta la segunda compañía, volví a llevar todas las compañías que tenía en ese momento de electrificación y sostenibilidad. Fuimos con Husqvarna, Plastic Omnium, Granges y Vitesco. Y las comparé con las 4 más, ¿no? O 4 de las más significativas de la tendencia de vehículo eléctrico. Tesla, Lucid, Rivian y BYD, que es la que tiene Buffett, la China, ¿no? Exacto. Bueno, ahí ves, primero, si el tamaño importa o no importa. Mira el market cap de las primeras, mira el de las otras, ¿no? Yo aquí, esto no es un complejo, sino que yo creo que es un análisis sencillo y honesto, ¿no? Que es que, ¿qué voy a aportar yo en Tesla? ¿Cuántos ojos lo están mirando en el mundo? Frente a cuántos ojos están mirando Vitesco. Cuando yo invierto en Vitesco, que es un spin-off de Continental, el principal accionista es la compañía Schaeffler, hacen el spin-off, la familia se queda la parte que le corresponde, la acción cae porque se da un mal momento de mercado, la compañía compra más. Varios de los bancos de inversión que cuando una compañía sale a bolsa hacen un inicio de cobertura, pero aunque pasa un tiempo hay algunos que entiendo que ya habrán cobrado sus fees y dejan de cubrir la compañía. Vitesco la seguían 4 o 5 analistas. Y es una compañía que mira el market cap, que no es una microcap. Es la compañía que está ganando más órdenes en el proceso de electrificación del powertrain, de la transmisión de los vehículos eléctricos. Bueno, pues el tamaño importa. Y lo segundo, ese sería como ya nos vemos por el cuarto o quinto mensaje, ¿no? Yo tengo una tendencia a compañías pequeñas porque creedme que es más fácil encontrar buenas ideas en el mundo mediano y pequeño que en el grande porque hay más gente mirando, ¿no? Pero mira las valoraciones, ¿no? Es que, por ejemplo, Rivian o Lucid son compañías en pérdidas. O sea, invertir en una compañía en pérdidas, yo no digo que no haya que hacerlo, pero hay que hacerlo siendo consciente del riesgo que tienes. Es una compañía que no es que esté creando valor, no hay un beneficio hoy. O sea, estás consumiendo fondos propios con la esperanza de que el día de mañana la creación de valor sea tan alta que más que te compense los fondos propios que has puesto y luego genere un beneficio muy alto, ¿no? Bueno, si paso a la siguiente, esto es hasta el 28 de abril, ¿no? Que es cuando actualice la tabla. Pues bueno, estos son los números, esto es lo que ha pasado, ¿no? Al final, la primera derivada han bajado un 42%, la segunda, el de media, está en un 13%. Mira el caso de esto que te comentaba, ¿no? Es una compañía que ahora ya, una compañía que desde que invertimos prácticamente ha doblado y yo creo que volverá a doblar. Plastic Omnium, por ejemplo, que es una compañía que ha bajado, es ahora mismo la que más me gusta de esta tendencia. Esta compañía lleva invirtiendo ya varios años cantidades muy importantes en el desarrollo de, sobre todo, depósitos de hidrógeno, para que la gente lo entienda. Un tren, un avión, un camión, a día de hoy, esto no puede funcionar con baterías de litio. Piensa la de toneladas de baterías de litio, tendría que llevar un avión para transportar toneladas, ¿no? Un camión, ¿no? Y el hidrógeno es tremendamente ligero, es más eficiente, ¿no? Y va a haber un nicho de hidrógeno, ¿no? Y esta compañía
está ganando muchísimas órdenes y, bueno, yo creo que es una de las joyas ocultas de mi fondo. Y, bueno, mira cómo lo han hecho frente a los índices, ¿no? Entonces, yo creo que que es un ejemplo ya de tendencia de hoy. En inteligencia artificial ya voy a tener por encima del 10% del fondo, ya estoy encontrando segundas y terceras derivadas, por ejemplo, que sean públicas porque yo creo que ya han salido. Tengo la compañía Nokia y, bueno, y tenía Majorel, que me la acaban de opar, me la ha opado Teleperformance, que son otros dos ejemplos de cómo veo yo las tendencias. En inteligencia artificial yo no tengo ni idea de qué tecnología o qué compañía va a desarrollar el mejor motor de búsqueda, el mejor algoritmo. Es que no. Yo siempre digo que también para invertir recomiendo ser un generalista con 2 o 3 condiciones. Tienes que saber muchísimo de análisis y de gestión. O sea, dedicarte a esto de una forma profesional sin tener los ojos triturados de mirar balances y memorias de compañía, no. O sea, esto no funciona. O sea, yo siempre insisto, esto es muy bonito hablar de las tendencias, pero insisto que esto empieza por unos filtros de calidad financiera de numeritos. O sea, que hay que hacer muchísimo número. A mis hijos siempre les digo que yo leo todos los días, vamos, más de 100 folios, pero sin ninguna duda. O sea, estás todo el día leyendo. O sea, aquí la mayoría del tiempo estás leyendo y encima por las memorias se acostumbra a tener un tamaño de letra que yo tengo que andar con el zoom del ordenador porque, bueno, cada vez más, ¿no? O sea, hay que leer mucho y hacer muchísimos números, ¿no? Y en el tema, y lo que decía, que yo eres un generalista y tienes que saber mucho de finanzas y luego tienes que saber un poco de todo, ¿no? Un poco de todo, exacto. Que hacer una tesis doctoral, a mí no me gusta. Pues yo puedo hacer una tesis doctoral de Husqvarna y puedo saber de un robot hasta los chips y no sé qué, pero es que no voy a estar toda mi vida invirtiendo en robots, ¿no? Yo tengo lo que llamo la teoría de la utilidad marginal de las cosas y en el análisis también funciona, ¿no? Hay un nivel en el que ya analizar más, pues realmente no estás creando más valor, ¿no? Entonces, saber un poco de todo, sabiendo bastante de finanzas y volviendo al tema de inteligencia artificial. Eso te iba a decir, porque me interesa sobre todo ver tu razonamiento, Mira, pues Carlos, en el sentido de segundas y terceras derivadas de la inteligencia artificial. Mira, pues estamos en una fase muy temprana de la tendencia. Lo que pasa es que, como he dicho, que es una subtendencia de la digitalización. Y de digitalización algo sé, porque pues, llevo una década invirtiendo con buenos resultados. De repente me empieza a salir en los filtros de calidad financiera Nokia y Ericsson, ¿no? Y empecé invirtiendo en Nokia y recientemente, mira, yo creo que no ha sido todavía publicado, pero tengo una posición en Ericsson. Y es que yo hay una cosa que no entiendo. O sea, el negocio de las redes es un oligopolio. Con un componente, además, que los países nórdicos, tanto, ¿no? Le pasa, Nokia es finlandesa, Ericsson es sueca, transmiten cierta neutralidad cuando sus principales competidores son chinos, que por las redes pasan los datos de todo el mundo y hay países en los que poner redes chinas, pues complicado, ¿no? Entonces tienen cierta ventaja. Se ha producido un proceso de consolidación a lo largo de los años y es un oligopolio. El negocio de las redes es un oligopolio. Entonces, están cotizando, Nokia ha estado a valor en libros 6-7 veces beneficio operativo, con una posición muy fuerte en caja. O sea, esto está cotizando que no va a crecer o que va a crecer menos que PIB. Entonces, yo te pregunto y tú me respondes. Si realmente la inteligencia artificial se va a desarrollar, piensa solo en conducción autónoma, que es una subvariante de la inteligencia artificial. Para empezar, tiene que haber como mínimo 5G en todo el mundo por el tema de la latencia, ¿no? Sabes que tú has visto un partido de fútbol con una red 4G, que si lo estás viendo, por el satélite, no una red 4G, ¿no? Por la red satelital que hay ahora, frente a la radio, cuando dicen gol en la radio todavía no han centrado, ¿no? Va con una latencia. Pues en 4G hay una latencia que un vehículo autónomo cuando detecta un árbol, el árbol lo tienes ya sentado al lado tuyo, en el asiento al lado, ¿no? Entonces, hay que invertir mucho en red. Entonces, luego hay un tema de reposición. Entonces, yo, que no se malinterprete, yo no estoy diciendo que las redes vayan a crecer a 10 o 15%, pero digo que no veo que el negocio vaya a crecer. Aparte hay un tema de mantenimiento, o también son compañías que desarrollan software para, pues por ejemplo, el consumo energético. Las torres de telecomunicaciones consumen bastante energía y cada vez hay actualizaciones para que consuman menos o para que se puedan transmitir más datos, ¿no?
Entonces, bueno, me parece que están cotizando a Deep Value y son una segunda derivada de la inteligencia artificial, ¿no? Y luego de ganadores y perdedores encontré una compañía de tercera derivada que he tenido mala suerte porque, y lo digo como lo pienso, que el otro día me levanté y había comprado un 1% una compañía que quería construir una posición del 3 o 4, que es Majorel, Mayorel, y me la han opado con una prima del 40 y algo, ganamos un 50% de que invertimos, pero bueno, una compañía que empezamos a invertir en torno de los 19, me la han opado a 30 y yo pensaba que valía 50, entonces pues bueno, o sea, como me gusta decir pan para hoy, pero hambre para mañana, lo que pasa es que ya te explicaré que bueno, al final, yo creo que el final va a ser positivo. Esta es una compañía que está en el sector de la atención de la atención a los clientes, ¿no? Piensa en, bueno, los call centers es lo más gráfico, ¿no? Piensan que cuando tú llamas a tu compañía aseguradora, a tu compañía eléctrica, esos call centers están externalizados, ¿no? Uh-huh. No te voy a aburrir ni me voy a extender, pero nosotros llegamos a la digitalización por invertir previamente en externalización, en Compass, que es la compañía de catering. Vimos que la externalización era una tendencia, pues bueno, en la parte de atención al cliente, con inteligencia artificial, se va a acelerar. Hoy en día, el 20 y pico por ciento de la atención al cliente, te decía los call centers, pero piensa en los mails, piensa toda forma que hay de interaccionar con el cliente. O piensa también controles de contenido de lo que hay en Internet, ¿no? Los propios estados contratan a estas compañías para que controlen pues, lo que ven los niños en TikTok. O sea, tiene que haber un control del tráfico de Internet, ¿no? Todo esto, ahora métele en la ecuación la inteligencia artificial. La inteligencia, yo, por ejemplo, igual soy el único, pero yo creo que a todos os habrá pasado que llamas y no te resuelven la duda la primera. ¿Cuántas veces te has pegado esperando 10 minutos con una música preciosa que te dice que está todo el mundo ocupado? Yo considero que con inteligencia artificial el 90 y pico por ciento de las dudas que llama alguien se las van a resolver. Te las van a resolver y llamaremos tú y yo a la vez, y no es que haya un tío muy listo y cuando acabe contigo empiece conmigo, sino que el mismo robot o sistema informático nos va a atender a los dos a la vez, ¿no? Claro, esto implica que el negocio cambie de ser solo hora-hombre a que haya una inversión en tecnología. Y esto supone que los grandes tienen más recursos que los pequeños. Y te contaba lo de Compass, porque cuando empezamos a invertir en externalización, la primera compañía que invertimos era Compass, que era la líder de catering, antes que las de Facility Management, porque a mí me encantaba poner un ejemplo que yo creo que te va a gustar, que yo decía, a quien cocina, tú le dejas limpiar la cocina, pero a quien limpia la cocina no sé si le dejas cocinar. Entonces yo veía que Compass, que era la líder en catering, era más fácil que la tendencia de Facility Management pudiera ganar más contratos de actividades adyacentes que a Compass le fuera a quitar el negocio quien limpia, ¿no? Pues en este caso yo veía que con la inteligencia artificial las compañías grandes van a tener una barra... No, esto además, perdona, venía porque en el tema del catering 50% de la factura es compra de materia prima, no solo pagar a cocineros. Y cuando eres grande y compras a escala el arroz, tienes una ventaja competitiva. En el caso de la atención al cliente, cuando eres grande, las inversiones que vas a hacer, pues una empresa que esté, no sé, de atención al cliente en Zaragoza, una pequeñita, pues lo va a pasar mal frente a una grande que está invirtiendo ahora mismo un montón en desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, te decía que dentro de lo que cabe no ha acabado mal porque la mayoría la compra Teleperformance, que es una compañía que tiene deuda 1,8 veces EBITDA, pero claro, se ha comprado mayor el que a mí me encantaba, a 30, yo pienso que vale 50, y la hemos estado mirando muy bien y al final vamos a ir al canje de acciones de Teleperformance y hemos empezado, bueno, hemos estado analizando muy bien Teleperformance y además el competidor americano se ha comprado otra. Vamos, es un sector que se está consolidando y por si no enseguida, digo que no me gusta hablar de compañías, pero cuando es de las que tengo en cartera enseguida coloco el libro. Pero el sector Claro. es un sector que es un claro ganador de la inteligencia artificial, porque se va a consolidar y los grandes se va a externalizar más, ¿no? Solo hay por debajo del 30 está externalizado y lo normal es que las compañías pues lo vayan externalizando a los líderes del sector. Yo fíjate, Carlos, que el tema de la inteligencia artificial
pienso que puede ser una revolución al estilo de la que fue Internet, ¿eh? No, no sé, estoy viendo muchos avances, estoy viendo mucha aplicabilidad, mucha resolución de problemas. Creo que se tiene que adaptar todavía a la sociedad, pero la verdad es que la productividad, que es algo clave, te la aumenta muchísimo, ¿eh? Yo Yo creo, inclusive... te lo digo verdad, yo creo que es una evolución de la digitalización. O sea, coincido contigo, pero permíteme un comentario crítico, creo que vas a Sí, compartir. claro que sí. La inteligencia artificial, pues bueno, queda muy guay esto de ¿no? El AI, ¿no? Artificial Intelligence, pero realmente el cambio yo creo que va a ser si conseguimos vía esa gran tendencia de electrificación, que insisto, que no será el hidrógeno o qué será, pero si conseguimos bajar el coste de la energía. Porque al final, la mejora de productividad, la mejora de renta disponible más que de productividad, tú miras la familia media, ¿no?, de España a nivel mundial y los tipos de interés bajaron hasta donde bajaron y yo creo que ya es difícil, o sea, bueno, bajar no pueden bajar más, no digo, y si se quedan donde están, pues ahí nos van a drenar a todos algo de renta disponible. Entonces, tú miras toda tu estructura de gastos y lo que sería un game changer sería que la factura energética la bajaras a la mitad. Tú imagínate que pagaras la Claro. mitad de lo que estás pagando de luz, de transporte, pues te vamos, los restaurantes de tu zona se van a volver locos y los de las agencias de viajes porque vas a tener mucho más dinero para ocio, ¿no? Entonces, yo veo que se está dando a la inteligencia artificial muchísima importancia, como que va a ser el gran cambio, que insisto, que lo va a ser, pero creo que el gran cambio, esa última parte de la frase, será que consigamos bajar el coste energético a nivel global. Eso sería la leche. Por ejemplo, nosotros en una de las tendencias que seguimos y que invertimos es el tema de producción local. Si tú bajas los costes energéticos muchísimo, más inteligencia artificial con la mezcla de las dos, el famoso Just in Time de Toyota se puede llevar al extremo. Yo recuerdo hace unos años que Amazon tenía patentado ya una tecnología para que tú ahora te comprabas una camiseta de Adidas online y se buscaba el taller de confección más cercano de tu casa para fabricar sobre la marcha la camiseta y a la mañana siguiente la tenías en casa, ¿no? La Entonces, hostia. yendo a ejemplos más prácticos, los vehículos, si te fijas, cada vez se van a fabricar más en local. O sea, BMW tiene fábricas en Estados Unidos, en China. Ya el coste de producción, cuando automatizas todo, cuando robotizas, si encima la factura energética es más irrelevante, se produce en local, ¿no? Y eso es más sostenible, menos, ¿no?, que estén viajando las cosas por ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba muy positivo en logística local, invertimos, y muy negativo en tema de barcos. Yo creo que es hoy en día ineficiente que los barcos se produzcan tengan que hacer grandes recorridos, ¿no? Es más eficiente que se produzcan en local, se contamina menos, ¿no? Ujú. Totalmente. Muy interesante, Carlos. Muy interesante todo lo que cuentas y ese Bueno, proceso de generador de ideas, sí, sí. creo que no, nada, no llevo, yo creo que para Me- entender un poco por, si te parece, por resumir, yo hoy intento explicar que al final para tener buenos retornos a largo plazo o pensar que, bueno, más que para tener, para pensar que lo puedes tener, ¿no? Que en esto, oye, luego el largo plazo tiene cosas buenas y malas y una de ellas es que ¿no? No se puede predecir, ¿no? Pero parte de la base que no se puede predecir si tienes un método, un buen método, y en ese método tienes un sistema de generar ideas que, como hemos visto, yo creo que es más fácil, ¿no? Si, sin embargo, tú puedes ser un gran analista, puedes ser un gestor de riesgo. Esto es como un cocinero, ¿no? Pero si tú no sabes diferenciar el tomate bueno del malo, la lechuga buena de la mala, pues joder, si no, podrás ser un artista en la cocción de no sé qué, pero si no pones materia prima buena, los resultados son peores. Ahora, si tú eres capaz de diferenciar y generar buenas ideas, es todo más fácil, ¿no? Ujú, ujú. Pues fantástico, Carlos. ¿Tenías ahí no sé si tienes un anexo también para comentar o... No, llevaba, pero es que yo creo que como, no sé cómo lo verás, pero es que llevaba pues de la parte de análisis, de la parte de gestión del riesgo, pero Sí, de esas tres patas, pues si te parece podemos, no sé, yo encantado de... no, sería muy interesante por sobre todo, por centrar al seguidor y que asimile y que lo vea y que haga ese proceso también él. Es decir, porque yo te digo una cosa,
tú lo estás contando y yo lo estoy haciendo en mi cabeza. Y cuando termina la entrevista lo voy a rumiar porque me parece muy interesante esa forma de pensar. Y es algo, que todos al final decimos, bueno, ¿cómo generamos ideas? Porque al final yo creo que el público generalista, su generación de ideas se basa en copiar ideas de otros. Y es lo que tú dices, eso al final es un proceso finito, ¿no? Entonces te decía que me ha encantado cómo lo has expuesto. Yo me gusta mucho que cuando viene el invitado, luego cuando es un perfil como el tuyo, me gusta interrumpirle poco porque al final el seguidor de Locos que ve esta entrevista lo que quiere es aprender de ti. A mí me tiene muy visto, ¿no? Pero si te lo permite la agenda, podríamos parar aquí y hacer otros programas sobre estas 3 fases y que sea como una especie de taller que el propio seguidor pueda decir, oye, que al final esto es lo importante. Yo lo digo siempre que cuando nosotros intentamos hacer una labor formativa, que alguien te condense su conocimiento adquirido en 20 años a base de darse cabezazos, leer mucho, equivocarse, acertar, meditar, que te lo condense, es que eso, hablando de valor, eso no tiene valor. Oye, yo encantado, y a ver, te lo digo, te voy a echar una flor, que se dice, ¿no?, coloquialmente. Yo soy un poco asiduo a redes, no por nada, sino porque el tiempo es limitado y Claro. yo creo que mi obligación es dedicar la mayor parte de mi tiempo a gestionar el fondo, ¿no? Al final todo esto pues parece sencillo, pero de verdad que es complejo, ¿no? Yo pongo a veces un ejemplo que es que tú vas al médico, te dicen que te tienen que intervenir de una hernia y yo no conozco a nadie que llegue a casa y se haga una incisión y se opere, ¿no? Mire por YouTube, ¿no? Mire por YouTube cómo se Claro, ¿cómo hace. se lo haga, ¿no? Entonces, esto es la inversión con toda la modestia, pero que al final, que de verdad que uno puede ser un excelente abogado, un excelente médico, pero luego gestionar, o sea, yo mi consejo es de confiar en los profesionales y diferenciar, igual que generar ideas, diferenciar gente que tenga un track record, que tenga una experiencia, una formación. O sea, yo lo primero que diría, he dicho antes equivocarte, no, lo primero es que hay que formarse, ¿no? Entonces, Sí. a mí cuando canales como, ¿no?, como el vuestro, yo cuando lo vi, que lo que hacéis es una educación financiera de calidad, yo vengo encantado a compartir mi experiencia y a aportar mi granito de arena, porque, insisto, a lo largo de mi trayectoria me he equivocado muchas veces, ¿no? De hecho, he contado el ejemplo de Conocon, que fue un error, y luego, mira, pues supimos recomponerlo y acabar ganando dinero, ¿no? Entonces, yo encantado de volver las veces que quieras, siempre y cuando sea, pues, como hoy, para compartir en estos 20 años cómo he ido evolucionando para intentar cada vez hacer mejor las cosas, más que para hacer las cosas mejor, para equivocarme menos, ¿no? Yo diría que consigo poco a poco equivocarme menos. Lo que espero no conseguir nunca, pensar que no me voy a equivocar, porque ese día me tendré que retirar porque estaré muy confundido. Pues Carlos, me ha parecido súper interesante, me he tomado muchísimas notas porque al final parece, yo creo que esto es lo bonito. Nosotros cuando alguien nos dice el tema de locos, bueno, locos es porque, bueno, yo estoy hoy disfrutando un día de fiesta, ¿no? Es decir, día de fiesta, está todo el mundo por ahí en los bares y tal, y estamos tú y yo aquí hablando de inversión y de creación de valor y Warren Buffett. Bueno, pues hay que tener un puntito de locura, ¿no? Pero esa locura, esa pasión bien entendida, que te decía que al final la inversión en valor, que parece que, oye, todo el mundo que invierte en valor tiene que hacerlo de la misma manera y hay digamos, un ritual, pues fíjate como tú has diferenciado entre la originaria de Graham, esta de Buffett, y cómo lo interpretas tú y tu forma personal. Es decir, esto es un método de inversión propio de Carlos Valcarreras, testado en 20 años y, bueno, como tú dices, me ciño al método y te dicen ideas, te dicen acciones, mírate estas y tú no te sales del método. Y a mí me parece un método que, como tú dices, tiene todo el sentido común. Yo también hay partes que sí, por supuestísimo, sin llegar a tu nivel, ¿no? Pero partes que yo ya funcionaba así. Es decir, yo cuando se crea esta especie de no sé qué piensas de contraposición de que los inversores value que dicen, no, yo no miro la macro, yo no miro nada, yo no me analizo la compañía. Digo, pues, ¿cómo puedes estar ajeno a lo que está pasando en el mundo? Es que a mí eso ya era algo que me chirriaba y tú sabes que tienes muchos colegas y muchos de reconocido prestigio que dicen que no miran nada de macro, no miran nada de lo que pasa en el mundo, o eso es lo que dicen. Yo no sé si después es lo que hacen y solamente analizan
lo micro, analizas la compañía. Y ya te digo, me ha parecido además, sobre todo, tu método, esta parte de generación de ideas que para mí es muy bonita, de un sentido común. Has dicho una cosa muy importante y es que este es, oye, un método que yo he ido evolucionando a lo largo de los años y que a mí me funciona, pero que cada maestrillo tiene su librillo. O sea, yo no estoy diciendo que esto es el mejor La método, ¿no? fórmula filosofal. Esto es lo que, no, para eso está, ¿no? Mira, sí que recomiendo siempre el libro, ¿no? De Magic Fórmula de Greenblatt, ¿no? ¿No? Lo conoces, ¿no? Sí, claro, la fórmula mágica de Market, Greenblatt. que además, mira, yo en parte cuando lo leí, pues me fue de gran ayuda. Pero que lo que sí que digo es que hay que tener un método. En esto de la inversión hay que ser organizado, hay que ser muy metódico. Yo tengo 3 hijos y la verdad es que no sé, a veces que me dicen, ay papá, qué cuadriculado que eres. Digo, sí, hijos míos, y gracias a que sea vuestro padre es cuadriculado, pues luego las cosas salen como salen, ¿no? Es que en esto hay que ser tremendamente metódico. O luego, ¿no? Y permíteme, ¿no? Que cuando le dices, tú tienes que hacer, yo intento que hagan tareas en casa, porque, bueno, aparte de que, oye, que hay que ayudar, también les sirve para que en los trabajos hay una parte rutinaria. Y en el trabajo de la inversión, yo todos los días hay cosas que las hago todos los días, y todas las semanas y todos los meses. Y eso te ayuda a mejorar los resultados. La de veces, yo todos los viernes tengo una forma peculiar de revisar la cartera. Cuando hablemos de gestión, si eso ya lo contaré. Pero es que si no, hay muchas veces que hay valores que han subido, que han bajado, y yo roto mucho los pesos de las compañías, porque si tengo un 3% de algo y sube un 25%, no puedo seguir teniendo un 3%. Claro. Y si baja un 25% y me gusta, tampoco tengo que tener más. Entonces, esas cosas, pues hay que, no sé, a mí me ha servido, ¿no? Y nada, oye, no, yo por mi parte, muchas gracias, la verdad es que he estado muy a gusto y a vuestra disposición. Nada, todas las gracias son nuestras. Ya te digo que estoy convencido que a nuestros seguidores le va a encantar, porque además es lo que tú has comentado, es un método donde lo has edulcorado con ejemplos de acciones, pero no es el típico gestor que viene, habla de una compañía y ya está, ¿no? Y dentro de un tiempo pues hablará de otra, etcétera, etcétera, que es lo que tú dices, eso al final es efímero. Te interrumpo porque me había dicho una cosa. Sí, sí. Es que uno de los errores que hay, y esto creo es muy importante, es enamorarse de las compañías. Entonces, a mí tampoco me gusta hablar, pues, de Husqvarna, ya has visto que he ido a hablar, y yo mismo me he cortado. Yo ahora de Husqvarna, yo he tenido un 5% del fondo y ahora tengo por debajo del 2%. Pues como te he dicho, voy mirando, y me encanta a largo plazo, pero es en un momento de mercado. O sea, yo creo que el concepto de cromos lo explica, es que no se puede enamorar uno de las compañías. Y cuando tú haces una tesis doctoral de una compañía, es que casi parece que te casas con la idea. Y cuando la expones públicamente, si mañana la compañía reporta, y perdón por la expresión, pero reporta una porquería de números, estoy convencido de que si yo hubiera hecho hoy aquí una tesis doctoral de Husqvarna y mañana cambia el caso de inversión, pues hasta te pesa deshacer la posición, ¿no? Oye, si te has equivocado y lo que tú pensabas que iba a pasar no ha pasado, pues a otra cosa, que el mundo está lleno de compañías. Yo siempre digo que, oye, yo me casé con mi esposa y Dios quiera que sea por muchos años, pero el resto de las cosas hay que ser flexible, ¿no? Bueno, y en eso oye, también, ¿no? Pero bueno, ya entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Que a mí no me gusta hacer tesis porque por ejemplo, ¿por qué empiezo los filtros de calidad financiera? Porque si tú, mira, yo cuando leías a Peter Lynch que dice, las mejores ideas muchas veces están en el supermercado, ¿no? Cuenta, ¿no? En el libro. En el centro comercial que su hija, su mujer le decían. A mí me ha pasado. Yo, por ejemplo, Primark la descubrí cuando los niños eran pequeños, abrieron un Primark en Zaragoza y, bueno, me acuerdo era fin de semana y ya, el lunes llegué en Bloomberg a ver y tal, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, estoy invertido en Primark, pero siempre primero el filtro de calidad financiera. Porque si tú exiges primero que la compañía cumpla la calidad financiera, evitas el enamoramiento. Porque si a ti te gustan los coches, pues vas a tener una tendencia a querer comprarte Ferrari o lo que sea, ¿no? Claro. Y es que no te estás comprando el coche, que te estás comprando la acción. Otra cosa es luego cada uno con su dinero. Yo ahí, oye, a uno le gustan los coches, a otro las motos, a otro viajar. Pero en la inversión creo que hay un denominador común que todos invertimos para tener buenos retornos, no para tener la cartera más bonita del mundo, ¿no? Considero yo, ¿no? Entonces,
creo que es importante evitar enamorarte y para ello, por eso yo en mi caso empiezo por filtros de calidad financiera entendida, de calidad de negocio y calidad de valoración, ¿no? O sea, son las dos cosas, calidad de negocio y calidad de valoración. Totalmente. Genial. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Carlos. Es un hasta luego porque me ha encantado la charla, como te decía, y si tú nos lo permites, pues te volveremos a invitar y cerraremos este círculo con estos 2 puntos que faltan, análisis de esas ideas que has explicado, tu método de generación, y después el tercero, ¿no? La gestión de las ideas. Muchísimas gracias y desde aquí, a todos los seguidores de Locos de Wall Street, ya sabéis, si no queréis perderos contenido como este de tantísima calidad, de tantísimo valor, como ya hemos comentado anteriormente, suscribiros al canal, pulsar la campanita para que os recuerde cuando tenemos un programa y sin más, que paséis una buena semana. Un fuerte abrazo. Gracias, Carlos. Gracias, Antonio. Adiós. Adiós.